Buenas tardes a todos. Les doy la bienvenida a esta tercera charla, ¿no? De masculinidades y trabajo con hombres, ¿no? Esta tercera charla vamos a hablar de masculinidades y buen trato, ¿no? Pero antes de empezar, pues les comento que la sesión está siendo grabada, ¿no? Entonces, en el momento que ustedes dieron su autorización para entrar, bueno, pues ya dan permiso para ser grabados, ¿no? Y por otra parte, me gustaría que mantuviéramos los micrófonos apagados, ¿no? La charla va a durar alrededor de 1 hora y al final de esta pues vamos a tener tiempo para preguntas y una ronda de preguntas y respuestas, ¿no? Como tal. Muy bien. Quien nos acompaña, ¿no? Es compañero Roberto Guadarrama Barreto. Él es psicólogo egresado de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional Autónoma de México, educador sexual, egresado de la Asociación Mexicana de Educación Sexual AC, mejor conocida como AMES, ¿no? También es participante del programa de formación de crecimiento erótico y desarrollo personal de terapia de reencuentro, que estuvo parte de la segunda generación, ¿no? También es especialista en en autoconocimiento, sexualidad y relaciones humanas en terapia de reencuentro y experto también en manejo de grupos comunitarios para la salud y la educación en terapia de reencuentro. Esto es por el Instituto de Terapia de Reencuentro de Valencia, España, ¿no? Asimismo, también es educador para la paz, con formación en Amnistía Internacional, sección México, ¿no? En educación en derechos humanos como tal, y además de ser integrante de Género y Desarrollo, mejor conocido como GENDES, que es quien está encargado de estas charlas, ¿no? Y bueno, también es integrante, por último, integrante fundador del colectivo de educación para la paz, AC CEPAS, ¿no? Como tal. Y bueno, pues Roberto pues, nos va a hablar de masculinidades y buen trato, ¿no? Desde una perspectiva, pues mucho me comentaba él también de la cuestión de la sexualidad, ¿no? Lo que me comentaba en su momento. Y bueno, pues sin más preámbulo, pues Roberto, pues te dejamos a cargo de micrófonos y presentación, ¿no? Muchísimas gracias, Osvaldo. Muy buenos días a quienes nos acompañan en esta charla. Y como bien comentó Osvaldo, la intención es que yo pueda hacer una presentación en 1 hora y luego tengamos, más que preguntas, yo quisiera llamarle como una interacción, ¿no? Entre ustedes y yo, digamos, si hay dudas, preguntas y demás, que podamos ir también. ¿No te vas a ir de vacaciones, verdad? Si podemos apagar los micrófonos, Roberto, tú puedes prender tu micrófono que se apagó. Ya, Muchas gracias. porque también me lo apagaron. Sí, me lo Bueno, mutearon. Ok. ok, entonces, y bueno, comentaba esta mañana hablando con Osvaldo, en Gendes tenemos como una diversidad de formaciones, las personas que integramos. Otro micrófono por ahí, por favor. Sí. De afuera. Los de afuera. Listo, gracias. Entonces, pues hay quien se formó en sociología, quien se formó en psicología. Yo, además de haber estudiado psicología, estudié también sexualidad. ¿Y por qué lo comento? Bueno, pues porque este sesgo profesional pues nos ayuda también a tener diferentes miradas acerca de los diferentes temas que podemos manejar. En este caso, el tema de las masculinidades, pues a mí no se me va la idea de poder hacer correlaciones con este sesgo profesional que tengo. Y desde ahí quiero pues invitarles a una mirada que ojalá
y amplíe pues lo que ya han venido ustedes viendo tanto con Mauro como con Ricardo, ¿no? Que entiendo, pues vieron el trabajo que se hace o la importancia del trabajo con hombres en una sociedad que desafortunadamente sigue siendo machista, el tema de la violencia, ¿no? Que es parte de todo esto. Y acá, bueno, en un hilo conductor, pues la intencionalidad de complementar es que veamos que esto no es fortuito, ¿no? Y que esto se entrelaza con otras situaciones, con otros contextos que tienen que ver con nuestra vida personal. Otra vez te Apagaron mutearon. otra vez el micrófono. Ya estoy, ¿verdad? Bueno, les comentaba que esto no es fortuito, el que hoy los hombres, aunque digamos las mujeres también pueden tener un aporte para esta idea de lo que es el machismo, y esto lo comparto desde una idea que una autora, Marina Castañeda, nos comparte en uno de sus libros que se llama El machismo invisible. Ella comparte que el machismo no es una condición únicamente de varones, sino que es una construcción social que hacemos hombres y mujeres. Ojo aquí, Marina también complementa esta frase con y que sufrimos mujeres y hombres. Si bien con Mauro, con Ricardo vieron la evidencia de cómo el machismo hace daño a las mujeres, o sea, toda esta violencia que los hombres ejercemos, aquí la intencionalidad de esta sesión es ver, bueno, y los hombres cuándo nos vamos a responsabilizar tanto con nuestra persona, ¿sí? Con nuestros vínculos, con nuestras relaciones y nuestro rol, nuestro papel en esta sociedad. Y en esta situación que yo les comentaba, que no es fortuito, que hay desde historia, de dónde nos vienen estas creencias, estas ideas, hasta cómo impacta en áreas de nuestra vida, y por eso es que me voy a meter un poquito en el tema de la sexualidad. Y pues para ello vamos a compartir la pantalla. Por ahí díganme si ven ya la pantalla, si Sí. la tenemos. Déjenme aprovechar que me gusta en esto, por ahí aparece ya una especie de láser, ¿verdad? Sí, es correcto. Muy bien. Bueno, pues aquí tenemos nuestro tema y en una intencionalidad de ampliar un poco el espectro, el panorama de cuando yo les digo que esto no es fortuito, no es así de la nada. Sin ser yo filósofo, déjenme compartirles que me gusta mucho la filosofía desde sus aspectos más básicos, ¿no? Como lo decía en una serie relativamente nueva, ahora con estas posibilidades que tenemos tecnológicamente hablando, en el anglicismo del streaming, de ver películas, series a la hora que queramos y cuando queramos. Hay una serie española que se llama Merlí, ¿no? Él es un profesor de preparatoria de filosofía y ahí Merlí nos recuerda la importancia de la filosofía desde las preguntas más básicas, como de dónde venimos, quiénes somos, hacia dónde vamos. Aquí, pues en representación de la Grecia clásica, tenemos a dos filósofos emblemáticos de dos corrientes, valga la redundancia educativa. No sé si alguien reconozca quién es este señor, y por la foto que estoy eligiendo, quizá sí sea muy entendido, y no sé, porque a veces los bustos se parecen un montón, ¿no? Cuando nos presentan a filósofos de la Grecia. Bueno, quien tenemos aquí del lado izquierdo
es Diógenes de Sirope. Se le conocía como Diógenes el cínico. Y quien tenemos aquí es, en una idea un poco sarcástica, el Hijo de Dios, ¿no? ¿Y por qué lo digo así? Bueno, pues porque así creció con esa idea, ¿sí? Alejandro Magno, y se la vivía, pues, o sea, estaba convencido de ello. Entonces, Diógenes pertenece a una corriente filosófica que es el cinismo. Déjenme decirles que del cinismo que les voy a hablar de Diógenes es un cinismo que no heredamos y que ojalá, ¿no? Incluso hay un filósofo español, se me fue ahorita su apellido, pero igual en un momento lo recuerdo, me acuerdo que es Eduardo Infante. Él, no, y bueno, también más filósofos de esta época nos dicen, hay que recuperar ese cinismo, y por eso es que estoy presentando esta primera diapositiva, en una intencionalidad de recuperar ese cinismo de Diógenes. Diógenes era un tipo que vivía, como ven aquí, desnudo, que era muy clásico en la Grecia antigua, y vivía así, en un barril. Y entonces, en esta escena es que Marco Antonio, no, Alejandro Magno, con su ejército superpoderoso, llega a Grecia, todo mundo se esconde, tiene un miedo porque sí era un maldito, Alejandro, y entonces Diógenes, pues, ahí se queda porque ese es su lugar. ¿Y tú por qué no te vas? Pues, ¿a dónde quieres que vaya? Pues, ¿por qué no te escondes como todos los demás? Pues, ¿para qué tengo que esconderme? Pues, ¿qué no tienes una casa? No, yo aquí vivo. Bueno, lo que quiero decirles es que Diógenes te contestaba siempre con una idea de que posiblemente pensaras, ¿sí? El cinismo que yo les invito a mirar como la importancia de recuperarlo es ese, el del cuestionamiento, el de la duda, el de no creerse todo. Bueno, entonces Alejandro dice, bueno, ¿qué no sabes quién soy yo? Por supuesto, Diógenes sabía, sí, eres el Hijo de Dios, ¿no? Entonces Alejandro, como para quererse la sacar, dice, bueno, sí, yo soy el Hijo de Dios. Y Diógenes entonces le dice, ¿tú sabes quién soy yo? Ah, caray. Hay versiones que dicen que sí sabía, hay versiones que dicen que no sabía. Yo les presento esta de que no sabía. Y con esa idea de, bueno, como no sabía, dice, bueno, sí. Como dices que soy y soy tan poderoso, te puedo cumplir lo que tú quieras. ¿Sí? Y entonces, pues toda la gente alrededor está pendiente de qué va a contestar. En serio, me puedes cumplir lo que yo quiera, lo que tú quieras. Para eso soy tan poderoso. Pídeme lo que seas que yo te lo voy a conceder. En serio, sí. Entonces le dice, quiero que te apartes, que te hagas a un lado porque me estás tapando el sol. Entonces todo el mundo suelta la carcajada, porque sienten que se está burlando del Hijo de Dios. Y entonces esa idea de la burla es justo el cinismo que sí hemos heredado a la fecha. Por eso es que algunos filósofos como Eduardo Infante dicen, tenemos que recuperar el cinismo original, el de la duda, y el que no se deja, ¿sí?, tapar y que le haga sombra un imperio, una realeza, una imposición. Entonces, es ese el evento de hazte a un lado que me estás tapando el sol, es no vivir bajo la sombra de ningún mandato, que es con lo que yo quiero correlacionar aquí, porque el tema de la masculinidad, como vamos a ir viendo y seguramente ya han tratado con Mauro y con Ricardo, pues tiene que ver con muchos mandatos sociales. Esto es el que tanto hombres como mujeres, hablando en cuestiones de género, nos han impuesto el cómo tenemos que
ser, comportarnos y demostrar por qué somos hombres o por qué somos mujeres. Y en el caso de los hombres, pues demostrar todo el tiempo desde las ideas impuestas de lo que conocemos como machismo y patriarcado. Y por otro lado, este otro señor es Epicuro de Samos. Cuando yo me formé en esta propuesta de la terapia de reencuentro que ahorita ustedes escucharon en mi semblanza, la doctora Fina Sanz, quien creó, ¿no?, esta propuesta, que aunque suena clínica, ¿no?, el concepto terapia de reencuentro, la verdad es que su propuesta también la podemos trabajar a nivel educativo, como yo ahora lo comparto. Y desde la propuesta de Fina Sanz hemos pues aprendido mucho sobre este tema del buen trato. Y entonces, ¿por qué les invito aquí a mirar a Epicuro? Porque aunque yo nunca le escuché en mi formación, estuve 11 años con Fina Sanz, a ella, al menos yo nunca le escuché hablar de Epicuro, y Epicuro, pues, que vivió en el -340 aproximadamente, nació por ahí, pues no conoció a Fina Sanz. Sin embargo, un colega, sexólogo, Oscar Chávez Lanz, y yo, creemos que el buen trato, ¿sí? Perdón, creemos que la filosofía de Epicuro es una forma de llevar a cabo el buen trato. Y entonces vamos avanzando para que en algún momento les aterricemos un poquito de por qué tanto Oscar como yo decimos que la escuela hedonista de Epicuro tiene que ver con el buen trato. Bueno, vamos entonces a adentrarnos un poquito en esto que ya de alguna manera tanto Osvaldo como yo, hablamos sobre el tema de la sexualidad. Y bueno, aproveché para ver el chat que dice Brenda, el perro rifa. Sí, Diógenes el perro, ¿no? Así se le conoce al cinismo de aquella época. Nada que ver con el comportamiento machinrín del perrear que ahora tenemos en estos días. Cincho, solo que no era Brenda, era yo, compa Roberto. Pero sí, sí, Ok. carnal, sí, Es que saludos, saludos, Robert. como aquí dice Brenda, Aide, Rizo, Bueno, bueno. pues, Ok, hoy me llamo Brenda y no, pero en realidad ok. me llamo David. Saludos, ese Bueno, Roberto. David, muy Vale. bien. Ok, entonces, pero qué bueno que lo dices porque no es cualquier cosa decir el perro. En algunos contextos quizá se usa el llamarte perro como una idea ofensiva. La idea de recuperar la mentalidad del cinismo desde Diógenes es el de la duda, del cuestionamiento, del no dejarse y de la lealtad. Hay muchas imágenes de Diógenes y muchas imágenes donde está rodeado siempre de perros porque dice que son leales. Antes de avanzar, déjenme decirles, esto de la duda, del cuestionamiento, es importante para mí desde varios aspectos. El primero es que sí quiero invitarles a dudar. No es algo meramente mío. Eduardo Galeano, por ejemplo, dice, si vas a enseñar, enseña a dudar. En ese mismo sentido, José Ortega y Gasset decía, y si vas a enseñar a dudar, enseña a dudar incluso de lo que estás enseñando. Si bien a mí me hace sentido, me ha convencido por toda la mirada global que yo he ido aprendiendo y que ahora en este momento tengo la oportunidad de compartirlo con ustedes, tratando de ser congruente, no les voy a imponer, no voy a tener la intención de imponerles estas ideas. Siempre voy a tener la intencionalidad de invitarles a reflexionar, ¿sí? Con toda la intencionalidad que como a mí les haga sentido, ¿sí? En ese sentido, valga la redundancia, cuando invito a dudar, a cuestionar, no es solo lo que yo diga, sino toda esta idea de por qué somos machos.
o por qué sigue prevaleciendo el machismo. Estaba yo viendo las redes sociales, uno de tantos memes que hay, en un dibujo donde está una persona con un frasco abierto. El frasco tiene ahí la etiqueta, decía machismo, salen como moscas del frasco, y una frase que decía algo así como: tanto tiempo abierto que lleva abierto este frasco, ¿sí? Y sigue sin caducar. Sí, desafortunadamente, siglo XXI y seguimos, ¿no?, arrastrando un montón de creencias, de ideas. Pues esas, desde el cinismo de Diógenes, hay que dudarlas, hay que cuestionarlas, ¿sí? ¿De verdad tenemos que ser así los hombres? ¿De verdad tenemos que responder a esto que nos dicen, que tenemos que estar todo el tiempo manifestándonos para sentirnos y que nos vean como hombres, y más bien es como machos? Bueno, regresando. A mí me gusta una propuesta, una manera de explicar, porque todas las teorías, los conceptos pueden tener diferentes lecturas, diferentes maneras de, de definirlas. Y Eusebio Rubio Aureoles nos invita, desde algo que él llama el modelo holónico, a definirnos qué es esto de la sexualidad. Y entonces él dice que es el resultado de 4 componentes, de 4 elementos. Él le llama potencialidades, ¿sí? Y que también podemos llamarlos holones o subsistemas. Estos 4 elementos son el género, que está muy, muy vinculado pues con el tema de las masculinidades, el vínculo afectivo, el erotismo y la reproductividad, ¿sí? El tema de las potencialidades es importante. Mire, otro colega, Juan Carlos Hernández Mejuero, le he escuchado decir, entre otras cosas, que la sexualidad es algo así como un accidente geográfico. ¿A qué se refiere él? A que dependiendo de dónde hayamos nacido, ¿sí?, pues vamos a aprender, porque nos van a dar ideas, nos van a enseñar de una o de otra forma, y vamos a aprender a incorporar, a asumir quizá, y a llevar a cabo el ejercicio de nuestra sexualidad. Y yo a las palabras de Juan Carlos le agrego que no solo depende de dónde, sino de cuándo. E incluso le agrego, depende de con quién. No es lo mismo haber nacido en una familia que en otra, o en un contexto que en otro, o haber ido a una escuela de cierto tipo que otra escuela. Todo eso, el cuándo, el dónde, el con quién, tiene influencia en nuestra manera de cómo vamos, cómo nos enseñan primero, cómo vamos incorporando nuestras ideas, nuestras creencias. Entonces, por eso, dependiendo de esos 3 factores, pues se va a potencializar nuestra manera de ejercer, de una forma o de otra, estos 4 elementos, ¿sí? Que bien podríamos explicar uno por uno, ¿sí? Aquí lo que estamos haciendo es un MP3, o sea, mucha información en poco espacio, pero para que tengan una idea muy, muy general de lo que yo quiero expresarles y por qué me meto un poco a este tema. Aunque podríamos, decía yo, explicarlo uno por uno, lo cierto es que todo el tiempo están en una integración. De tal forma que lo que pasa en uno de ellos impacta o tiene un reflejo en los otros 3 y viceversa, ¿sí? El género lo vamos a entender como una expectativa que la sociedad en la que nos tocó nacer, crecer, desarrollarnos en el mejor de los casos, espera. ¿Hay un micrófono por ahí?
Los apagamos, por favor. Ok. Bueno, entonces regreso. La expectativa que tienen de mí o de cualquier persona por tener pene o por tener vulva. Esto es, nacemos binariamente hablando con pene o con vulva y a partir de allí nos empiezan a imponer ideas, creencias, ¿sí? Para demostrar todo el tiempo que somos hombres o que somos mujeres. El erotismo, a ver, déjenme detenerme aquí, me voy a este primero. El vínculo afectivo, dice Eusebio, que es la capacidad que tenemos las personas de desarrollar apego y o desapego. Esto es muy importante porque muchas de las ideas, de las creencias acerca por ejemplo, de lo que mucha gente llama amor, habla del apego, pero difícilmente escuchamos del desapego. Esto es, miren, el apego, que incluso algunos autores dicen que no es tan bueno para construir una relación amorosa, yo creo que lo confunden o lo hacen sinónimo de codependencia. Sin embargo, para algunas otras autorías el apego es muy importante porque es esa sensación de bienestar, de sentirse a gusto, ¿sí? Al lado de otra persona. El apego es tan importante que lo desarrollamos desde que somos bebés, ¿no? Primeramente, y en muchos, en gran medida, con nuestra madre. El desapego también es importante tenerlo presente. Hoy en las redes sociales se habla mucho, por ejemplo, de las relaciones tóxicas. Si las entendemos así, ok, pues es muy importante entender qué es eso para poder desapegarnos, para poder decir esto es lo que no quiero. El erotismo, bueno, otra vez me regreso, para terminar con él, porque el erotismo es el que quiero vincular con Epicuro. La reproductividad es la capacidad que tenemos las personas de generar seres semejantes a mí, dice Eusebio. Que no idénticas, sí semejantes. Esto es, no lo miren solo como hemos aprendido la idea de reproducirnos biológicamente, ¿sí? Y biológicamente, pues, somos papá, somos mamá, ¿sí? Y no necesariamente. Se sabe, por ejemplo, que podemos ejercer la paternidad o la maternidad adoptando, entre otras formas. La reproductividad es más allá de lo biológico, más allá de una presencia paterno-materna. Tiene que ver con cómo transmitimos, por ejemplo, ideas, creencias, valores. Y esto, por ejemplo, les decía yo hace rato, depende mucho del dónde, del cuándo, del con quién. De tal forma que esos llamados valores, pues, son tan relativos porque dependen de quién o de dónde vienen esas ideas, ¿sí? Desde cuándo vienen esas ideas. Entonces, la reproductividad también tiene que ver con la manera en cómo enseñamos, cómo educamos. Y el erotismo, que me estuve saltando, es la capacidad que tenemos las personas de sentir placer, gozo, disfrute. Y déjenme detenerme aquí un poquito porque si bien mucha gente sigue teniendo ideas acerca de que la sexualidad es un tema que hay que hablar todavía bajito, no demostrar tanto, sigue siendo tabú, por decirlo así, pues el erotismo mucho más. Porque el erotismo se tiene la creencia minimizada, ¿sí? De la vivencia del placer únicamente genitalmente. Esto es, los mandatos sociales nos han llevado en este campo del erotismo a la creencia de que el coito o la sexualidad, la relación sexual con penetración es la que vale. Y esto tiene que ver
muy directamente con algo relacionado al tema de la masculinidad hegemónica. Esto es al machismo. Si revisamos un poco de historia, vamos a ver que la construcción del machismo, ¿sí?, tiene no años, tiene siglos. No es una idea de que, pues es que mi papá me enseñó a ser macho, y a mi papá, mi abuelo, y a mi abuelo, mi bisabuelo. No, hombre, esto tiene siglos. Hay una autora, miren, voy a adelantar un poquito las diapositivas para que les enseñe esto. Una autora, arqueóloga, de nombre Ray Tannehill, nos habla de que hay una época en la historia de la humanidad que data del año menos 8,000 hasta el año menos 25,000. Estos son 17,000 años en donde ella dice que vivimos la era matriarcal. Ojo aquí. Matriarcado no precisamente entendido como hemos aprendido el término patriarcado. Vamos a ver a qué se refiere con la era matriarcal. Durante un tiempo en los estudios se encontraron a lo largo del Mediterráneo figuras como esta. Con estudios arqueológicos, la manera en cómo calculan la edad de las piezas que encuentran cuando escarban, dicen más o menos que cada metro hacia abajo son como 100 años. No me voy a meter específicamente en cómo lo hacen, vamos a confiar en el profesionalismo de la arqueología, y las piezas que encontraron dice que datan entre estos 17,000 años. No importa que fueran del menos 8, del menos 10, del menos 15, del menos 20, del menos 25. Todas esas figuras cumplen con 4 características. 4. Tienen vientres abultados, mamas grandes, vulva expuesta, o sea, no hay ropa, ni siquiera ropa interior, y no tienen rostro. En arqueología interpretan, bueno, en muchos campos, en la filosofía, en la historia interpretamos, bueno, la arqueología no es la excepción. Y nos quiere decir, según Ray Tannehill, vientres abultados, embarazo. Mamas grandes, alimentación, amamantamiento. Vulva expuesta, no hay pena, no hay vergüenza, no hay por qué tapar el cuerpo como lo hacemos hoy. Entonces, Tannehill dice, bueno, pues si ni siquiera hay ese pudor de mostrar el cuerpo, se podría tener la idea de que vivían con una sexualidad libre. Y no tienen rostro. ¿A quién representan? A todas y a cualquiera, ¿sí? A todas las mujeres. Es la era matriarcal. Son ellas quienes tienen la capacidad de dar vida, ¿sí? No tienen la menor idea, son culturas nómadas, de que para dar vida se tienen que unir un óvulo y un espermatozoide. No tienen la menor idea. Las mujeres a cierta edad les crece el vientre y después de cierto tiempo que va creciendo el vientre, dan vida. Son diosas y por eso aquí están representadas. Sangran cada mes a partir de cierta edad y no se mueren. Son diosas. Esa es la interpretación que nos da Tannehill. Bueno. Hay una época de transición donde hay incluso deidades andróginas, ¿sí? Hasta llegar a un momento en donde la agricultura es un fundamento, una idea fundamental, ¿no? Porque cuando empiezan a sentarse, a no andar de aquí para allá, su capacidad de observación, es la que necesitan para saber cuándo van a cosechar aquello que sembraron, pues les lleva a más.
Dice Tanankhil que además de agricultura, pues comienzan a domesticar ganado, ganado menor, cabras, ovejas. Y que es muy posible que se les haya ocurrido una idea. ¿Cuál? En un corralito poner cabras, ovejas hembras con cabras, ovejas macho, y en otro corral solo cabras, ovejas hembra. Y se dan cuenta que a las que les crece el vientre y dan vida son las del primero. De tal forma que esto les lleva a una idea un poco más allá. No son las hembras, no son ellas las que son dadoras de vida. Ellas reciben una semilla, ¿sí?, que sale de una parte del cuerpo del macho, macho biológicamente hablando. Entonces no son ellas, son ellos los que dan vida. El óvulo no tienen la menor idea, el óvulo se vio por primera vez un microscopio por ahí de 1856-57 por Sir William Acton. Entonces, esa idea de que los hombres somos quienes damos la vida depositando una semilla en el forno materno y el forno materno ahí solo se cuece, ahí crece, pues es la que lleva a crear la idea de la cultura falocéntrica, centrada en el falo, en el pano, en el pene. Y entonces, de ser figuras de cuerpos enteros, aunque sin rostro, porque representan a todas, ¿sí?, pasan a ser figuras centradas en una sola parte del cuerpo. Columnas grandes, enormes a las entradas de ciudades. Dice Juan Carlos Hernández que posiblemente era una jarra. Era algo así como no existe Instagram en aquella época, pues es como un cuadro, ¿no? Para una casa. Pero el falo. Y entonces comenzamos a mirar el falo como un símbolo de poder, y los hombres a lo largo de la historia nos lo hemos creído. Nos lo hemos creído. Y entonces, ¿por qué me fui hasta ahí? Porque estábamos aquí. Esa idea de que el falo es el símbolo de poder, el símbolo de dar vida, ¿sí?, pues no nos ha ayudado mucho, pues, en nuestra vida erótica a los hombres, porque entonces los hombres hemos aprendido a que en una relación erótica tiene que terminar en penetración, en coito, para que nos sintamos valorados o nos sintamos hombres. Y eso, la verdad es que nos ha limitado en nuestra vida erótica. El erotismo tiene que ver con el disfrute, el goce, el placer. Epicuro, en sus máximas de Epicuro, por ejemplo, nos dice que el placer es el máximo supremo. El placer es el principio y el final de una vida feliz. Ojo aquí. Epicuro también dice, si mi placer o la búsqueda de mi placer provoca malestar en ti, provoca violencia en ti, eso no es hedonista. Al contrario, hedonista es el que mi placer incluso ayude a buscar el tuyo. Los hombres hemos aprendido esta parte de la cultura falocéntrica y difícilmente vemos una relación sexual que no termine en coito. Es un mandato social que nos ha limitado. Y yo me atrevo a decir aquí, por ejemplo, el día que los hombres entendamos que el coito no es un objetivo, a ver, aquí hago un paréntesis. En el mejor de los casos, porque no estoy diciendo que un coito no sea placentero, no estoy diciendo eso, sí lo es. En el mejor de los casos, porque también sabemos que una penetración
puede ser usada en una situación de violencia. Y no estoy usando eso. De hecho, una violación en sexología no la miramos como un ejercicio de sexualidad erótico. Una penetración en una violación la vemos como un ejercicio de poder, como lo es todo en violencia. El ejercicio del poder sobre alguien. En este caso, una penetración, un coito, desde una idea con placer, sí es, solo que no es la única forma de sentir placer. El erotismo, la palabra erotismo viene de Eros, dios de la vida. Es el mismo que en Grecia es Eros y en Roma es Cupido, solo que en Roma lo conocen como el dios del amor. En Grecia lo conocemos como Eros, el dios de la vida, ¿sí? Y cómo sentimos las personas que vivimos, pues a través de nuestros sentidos. Poder disfrutar de lo que miramos, de lo que escuchamos, de lo que olemos, de lo que degustamos, de lo que sentimos, ¿sí? Esto es llevar la palabra erotismo a más allá de solo una área de nuestro cuerpo, la zona pélvica. Erotismo también es cuando disfrutamos de las sensaciones que tenemos por comer, al degustar, beber, por sentir la brisa de un aire fresco, por escuchar algún tipo de sonido, de música, de observar no solamente el cuerpo humano, sino muchas cosas. Entonces, la palabra erotismo en realidad tendríamos también que recuperarla. Esta mirada falocéntrica nos ha limitado en nuestro erotismo, porque, regresando a lo que yo les quería decir, el día que los hombres entendamos que el coito no es un objetivo, sino es una consecuencia, entonces y solo entonces quizá podamos disfrutar más de nuestro erotismo y de nuestra sexualidad. Ahora, esa forma falocéntrica de vivir tiene relación con lo otro, sí, por ejemplo, el cómo tenemos relaciones sexuales con el otro género. Y entonces los hombres, como tenemos que demostrar que somos los que proveemos el placer, nos cuesta mucho trabajo cuando una mujer tiene iniciativa, ¿sí?, para una relación sexual, o cuando propone algo que empezamos a decir, ¿eso dónde lo aprendiste o quién te lo enseñó? Y otra vez nuestro miedo, nuestros celos de que pudo haber aprendido con alguien que no soy yo. Cómo esa idea falocéntrica se vincula con nuestra manera de demostrar nuestros afectos. Pues sí, aquí está el clásico de los hombres. Nos cuesta mucho trabajo demostrar nuestras emociones porque son símbolo de debilidad. Y entonces somos mucho menos expresivos que las mujeres. ¿Cómo demostramos esa idea falocéntrica al ser papá? ¿Sí? En el caso biológico, ¿no? Bueno, pues en las formas en cómo compartimos estas creencias y estas ideas. Dice, ¿cuál es el nombre de la arqueóloga? Ray Tanangil. A ver, se los escribo en el mismo chat. Ahí está. Ray Tanangil. Bueno, yo aprendí esto de Tanangil, con este colega, Juan Carlos Hernández Meijueiro, es un experto en historia de la sexualidad. Bueno, eso es la sexualidad. Es muy diferente a esto. Ojo, esta palabra, sexo, mucha gente, incluso colegas, siguen usándola como sinónimo de relaciones sexuales. Es que las personas, cuando tenemos sexo y disfrutan, a ver, para mí es muy, muy importante hacer esa separación.
Sexo es un concepto, un término biológico, porque el concepto sexo sirve para la especie humana y para todas las especies, solo que en el caso de la especie humana usan esta definición. Tiene que ver con la diferencia de forma, o sea, nuestra anatomía, o de función, o sea, nuestra fisiología. Y esa diferencia, ¿sí?, nos lleva a identificarnos como mujeres o como hombres. Hay diferentes maneras de mirar estas diferencias, ¿sí? Desde la biología, ¿sí? Desde estos cromosomas que vienen en las células sexuales, espermatozoides y óvulos, que cuando se unen, ¿sí?, pues hacen que nazcamos con pene o con vulva. Y que estrictamente hablando, no seríamos hombres y mujeres, seríamos hembras y machos, biológicamente hablando, hembras y machos. Las hembras tienen ovarios, los machos testículos, ¿sí? Los machos tenemos pene, las hembras tienen vulva. Hay más maneras de hacer esta diferencia, pero aquí lo importante es que se sepa que el sexo es una cuestión biológica y que nos hace diferentes a hembras y a machos. Ahora, solo como una pinceladita, porque es un tema muy extenso, en la humanidad como especie, y no solo en la humanidad, en todas las especies, existen, además de machos y hembras, los llamados estados intersexuales. En la humanidad también existe. Seguramente el término que más han escuchado es el hermafroditismo, solo que el hermafroditismo es una de las formas de tener un estado intersexual. ¿Qué es un estado intersexual? Cuando alguien, sea una persona o no, porque les digo, esto es para todas las especies, nace con características sexuales de hembra al mismo tiempo que con características sexuales de macho en el mismo cuerpo. Eso es biológico, ¿eh? David Barrios, un sexólogo mexicano, nos lleva a esta definición y dice, y en la especie humana, ¿sí?, se nos dice a las hembras mujeres y a los machos hombres. Solo que eso, en los últimos estudios, pues confunde mucho y ahorita les explico por qué. Bueno, el género, cuando expliqué este esquema de los solones, ya les decía, a partir de nacer con pene o nacer con vulva, pues se nos va inculcando ciertas ideas, creencias, estos mandatos sociales, que yo les decía, hay que atrevernos a dudar y a cuestionar. Si no, no hay forma, pues, de cambiar, si no dudamos, si no cuestionamos, si no generamos una crítica constructiva. Entonces, esas creencias, esas ideas se nos van inculcando, ¿sí?, desde que nos miran entre las piernas y tenemos pene o vulva. Desde el clásico azul, rosa, aretes, no aretes, pelo largo, pelo corto, los juguetes, los juegos no saben cómo influyen, ¿no? Que los carritos, que las muñecas, la ropa, ¿sí? Y entonces nos la creemos y lo expresamos hasta que empezamos a tener como un poco más de conciencia y podemos dudarlo y cuestionarlo y preguntarnos si realmente nos identificamos o no. Cuando se leen textos en inglés, aguas porque gender, ¿sí?, a la diferencia que en países latinos, como en México, género, en inglés consideran algunas cuestiones sexuales o sea, biológicas como parte del gender, como las caracteres sexuales secundarios. Y eso confunde muchas veces. Bueno, a ver. Nacemos con pene, nacemos con vulva, ¿sí? Y eso nos hace ser hembras o ser machos, pero con eso nacimos, con eso
no lo elegimos. Más o menos 2,5, 3 años de vida, cuando somos como esponjitas y absorbemos todo a nuestro alrededor, todo lo que nos enseñan, ¿sí? Y vamos mirando. Y llega un momento, aquí, cognitivamente, en la cholla, en la azotea, nos identificamos, ¿sí?, con eso que se dice que son los hombres o con eso que se dice que son las mujeres. Eso se llama identidad de género. Y es muy diferente al sexo. La identidad de género es cuando las personas convincentemente, y esto es personalísimo, o sea, la identidad de género es personal, es individual, es cuando llegamos a decir a esta edad muy temprana, 3 años a 5 años más o menos, decimos, yo soy niño, yo soy niña. Muchas veces coincide con lo que se espera que esta sociedad nos ha dicho. Si tengo pene, decir que soy niño; si tengo vulva, decir que soy niña. Solo que hay ocasiones en donde no es así. Y a veces hay personas que tienen pene y dicen soy niña, o hay personas que tienen vulva y dicen soy niño. Eso se llama transexualidad. ¿Sí? Y es muy diferente de transgénero. Y aquí, ojo, porque esto lo vamos a relacionar con este tema de las masculinidades. Palabra transgénero es algo más global y tiene que ver más con un concepto social. Tiene que ver más con una actitud, ¿sí? Y con una manera de ser, primero de pensar, de ser, de creer y de actuar en consecuencia. El término transexualidad es como un término paraguas en donde abarca muchísimas condiciones, tanto biológicas como psicológicas, ¿no? O sea, dentro de la idea de transexualidad, pues hay las personas transexuales, las personas intersexuales, las personas transvesti. Y si queremos ampliar más esto, y aquí ojo con ello, pues sexualidad abarca a cualquier persona que se atreva a cruzar o a desafiar aquellos mandatos de género, aquellos roles de género tradicionales y que nos han impuesto. Miren, así con pincitas, Desde esta idea, yo creo que todas las personas, para poder tener una sociedad pues mucho más equitativa, más igualitaria, tendríamos que ser transgénero. Desde esta idea. Ojo, no estoy diciendo transexuales, que cada persona tendrá su propia vivencia, identidad, y ya dirá, yo soy hombre, yo soy mujer, independientemente del sexo. No, no estoy diciendo eso, estoy diciendo transgénero. O sea, transgénero para mí me gusta esta definición porque es la que me invita desde este cuestionamiento, desde este dudar del cinismo de Diógenes. ¿Por qué tengo que creerme todo esto que me han dicho para demostrar que así somos los hombres y que así tenemos que ser los hombres? Y que desde estos mandatos, pues ustedes lo vieron con Ricardo, con Mauro, pues más que ser hombres, se nos invita a ser machos. Y aquí estamos viendo unos ejemplos de cómo ese machismo, desde la idea de Marina Castañeda, pues también no nos beneficia mucho a los hombres, nos limita mucho en nuestro ejercicio de nuestra sexualidad, entre otras cosas. Ser transgénero es atrevernos a movernos de los polos, de estos polos o extremos impuestos de que así tienen que ser las mujeres, así tienen que ser los hombres, cuando como personas, como seres humanos, tenemos un potencial muchísimo más amplio. Solo que para ello, ¿sí?, necesitamos
por un lado, entender que no es fortuito, que esto tiene una historia, una cultura a través de ir construyendo ideas, creencias, y que las vamos asumiendo, ¿sí? Y que entonces aprendemos los hombres a vivirlo de una manera, las mujeres de otra, y a expresarlo, ¿sí? Desde el que se nos dice, más allá de lo que podamos decir, porque antes de que yo diga, yo soy niño, soy niña, me dijeron, ¿eres niño o eres niña? Solo que después yo, como persona, soy quien defino mi identidad. Y a partir de esa identidad, ¿sí? Yo puedo expresarme. Solo que esta sociedad sí nos dice, los hombres se expresan así, las mujeres así. Pues desde lo transgénero podríamos romper con esas ideas, ¿sí? Solo que para poder romper con esas ideas necesitamos tomar conciencia, ¿sí? Y hacer algo al respecto. Ponernos los lentes violeta, le llamamos, ¿sí? O sea, la perspectiva de género. La perspectiva de género, entenderla como esta concientización de que estos mandatos, estas creencias, son las que siguen haciendo que tengamos este desequilibrio entre hombres y mujeres. Y que con estos mandatos, como ustedes vieron con Ricardo, pues nos han llevado a los hombres desde la masculinidad hegemónica a ejercer una manera de ser hombres desde la violencia. ¿Cuál es la alternativa? Por un lado, atrevernos a cruzar, a desafiar esos mandatos sociales de género, a demostrar que tenemos muchas potencialidades humanas y que si nos atrevemos a salirnos de los polos, nos vamos a enriquecer como personas. Por un lado. Y por el otro, el buen trato. El buen trato es un término nuevo. Hagan un pequeño ejercicio. En un diccionario, no buscador de internet, en un diccionario busquen la palabra buen trato, así escrita en una sola palabra. Que dicho sea de paso, soy de las personas que propuso que le escribiéramos en una sola palabra. No la van a encontrar en un diccionario. Pueden encontrar la palabra buen o bueno en la B y la palabra trato en la T, pero buen trato no la van a encontrar. Busquen la palabra maltrato y sí la van a encontrar. Y entonces, desde la filosofía, preguntémonos, ¿por qué sí existe maltrato y por qué no existe buen trato? ¿Por qué no un diccionario? Porque las palabras llegan a un diccionario por el uso cotidiano que las personas hacemos de nuestro lenguaje, de nuestra lengua. Si la palabra maltrato existe, es porque la usamos, ¿sí? Porque la llevamos a cabo. Y buen trato, quizá con mucho menos frecuencia, o la tenemos menos consciente. Incluso como verbo, bien tratar, si conjugamos, yo maltrato, tú maltratas, él maltrata, ella maltrata, nosotros, nosotras maltratamos, ellos maltratan. Yo bien trato, tú bien tratas, él, ella bien trata. Suena rarísimo bien tratar. Como verbo es importante porque los verbos son acciones. Entonces, preguntémonos por qué no existe en un diccionario. Quizá porque no solo no mencionemos la palabra, sino porque no nos comportamos como tal para poder usar esa palabra. Bueno. Es una forma de expresarnos en 3 niveles: personal, relacional y social. En el nivel personal,
¿qué tanto los hombres tenemos presente nuestro bienestar, nuestra salud, por ejemplo? ¿Sí? Hay estadísticas, hay muchas estadísticas donde se ha estudiado que los hombres llegamos más a urgencias, o sea, que a medicina familiar. O sea, nos aguantamos tanto el dolor o no tenemos que expresarlo que pues ya hasta el último llegamos. Si morimos más por accidentes, porque nos arriesgamos más estúpidamente. Hay muchos memes donde se ve como los hombres cuando tendríamos que usar un equipo especial o ciertas herramientas, no las usamos, ¿sí? Dice Brenda, o quizás hegemónicamente está prohibida justo por la hegemonía de la institución. No sé a qué te referías de todo lo que he estado diciendo, pero bueno. ¿Qué tanto los hombres hablamos de nuestros problemas, de nuestros conflictos? En lo relacional, ¿qué tanto los hombres bien tratamos, no violentamos, pues, en nuestros vínculos? Ya sea en nuestras relaciones erótico-afectivas como en nuestro ejercicio en el caso de ser papá, ¿sí? Para que vayan viendo cómo hacemos un hilo con esto de los solones de la sexualidad. Y eso tiene un efecto social, porque el cómo hemos aprendido y que los hombres no asumamos, no cuestionemos, más bien que asumamos una forma de cómo nos dicen y no cuestionemos y no dudemos y no nos atrevamos a cruzar, a desafiar estos mandatos, pues entonces no solo nos estamos perdiendo de mucho del disfrute de la vida, sino del disfrute de cómo poder relacionarnos de una manera diferente con otras personas y mucho con nuestras parejas. Estoy sobre el tiempo de 1 hora. Si me dan 5 o 7 minutos, Osvaldo, tú dime, para hablarles de una manera en cómo podemos incorporar la idea, el concepto del bien tratarnos y del bien tratar hacia. Sin problema, Roberto. Gracias, Osvaldo. Bueno, vemos el chat. Ok, que sí. Fina Sanz, creadora de esta propuesta de la terapia de reencuentro. La terapia de reencuentro tiene 3 ejes temáticos. El psicoerotismo femenino y masculino, por ejemplo, del cual retomo esta idea de que los hombres nos perdemos mucho si seguimos teniendo una idea falocéntrica y que una relación sexual tiene que terminar en coito, pues ojalá que sea la consecuencia de y no el tiene que ser. Fina Sanz en este primer eje temático nos habla de que esta cultura nos ha enseñado a que los hombres aprendamos eróticamente o nuestro psicoerotismo muy genitalizado y las mujeres muy globalizado. Ella dice, no dejen los hombres de ser genitales, aprendan a ser más globales. No dejen las mujeres de ser globales, aprendan a ser más genitales, porque las mujeres también viven su genitalidad con culpa, con vergüenza, porque hemos depositado en ellas, entre sus piernas, culturalmente hablando, por estos mandatos, la honra, ni siquiera de ellas, de la familia, ¿no? Con esta idea de la virginidad. En fin. Entonces, tanto hombres como mujeres, ser más integrales. Incorporar tanto nuestra genitalidad como nuestra globalidad, por un lado. Segundo eje temático nos habla de los vínculos afectivos, los vínculos amorosos, y el tercer eje temático de los duelos. Esto es, las personas necesitamos aprender a aceptar las pérdidas que vamos teniendo en nuestra vida. Ojo, nuestro machismo, cuando se termina una relación, difícilmente la aceptamos, ¿no? Porque ¿cómo es posible que puedas ya no quererme o dejar de quererme o que te deje de gustar? Y entonces, peor aún, no solo
es que me importe que ya no te guste, sino que no puedo permitir que te guste alguien más. En fin, hablando de vínculos, hoy, por ejemplo, hay quienes hablamos desde la importancia de reconocer que las personas podemos tener vínculos más allá de las relaciones monógamas. Ustedes seguramente han oído hablar del poliamor, de las relaciones abiertas, del swinger, del living apart together, de la anarquía relacional. Son otras formas de relacionarnos. Esta cultura nos ha impuesto la monogamia, mucho desde la idea machista. Si hay personas que se quieren atrever a vivir vínculos más allá de las relaciones monógamas, desde la construcción machista va a ser imposible. Hay que cuestionar mucho para poder tomar otras decisiones. Bueno, Fina Sanz, en su propuesta, nos habla de 3 conceptos que pueden ampliar nuestra visión para bien tratarnos y para bien tratar. 2 conceptos. El primero, regalo. Sí, regalo. Escucharon bien la palabra regalo. Si bien cuando escuchamos regalo, nos podemos imaginar una caja con un moño, fechas como cumpleaños, Navidad, Día de las Madres, Día del Padre, San Valentín. Sí. La idea de Fina es mucho más allá de un objeto, aunque puede implicar un objeto. Fina dice que un regalo es detenernos un momento en la vida, hacer consciente, hacer contacto con un deseo que yo puedo tener y que puedo darme. Ojo, el concepto regalo no es un concepto egocéntrico, porque como tiene que ver con de mí para mí, no es egocéntrico y ahorita van a entender por qué. Y me voy a tardar un poquito más en el concepto de regalo, pero entendiendo el regalo es fácil entender el segundo concepto. Entonces, el concepto de regalo es de mí para mí. Hago contacto con algo de lo cual tengo ganas, algo que me apetece, y al tenerlo presente, consciente, voy a hacer todo lo posible para dármelo. Para que se convierta en regalo, por ejemplo, un vaso con agua que yo puedo beber todos los días, es preciso tener presente 3 elementos. ¿Por qué me voy a dar algo para mí? 1, porque yo me lo merezco. 2, porque yo soy importante. 3, porque soy único o una persona única. Soy un ser irrepetible. Esos 3 elementos, si se tienen presentes para cuando yo quiero darme algo, ¿sí? Entonces es lo que nos puede llevar a mirar ese algo como un regalo. Que puede ser desde un chocolate hasta un viaje. Que si bien puede implicar dinero, podría no. Dice Fina, hay muchos regalos que podemos darnos en nuestra vida y que no cuestan dinero. No hay que invertir económicamente. Sí hay que invertir siempre. Aunque no dinero siempre, lo que sí siempre hay que invertir es tiempo. Tiempo dedicado ¿a quién? A nosotras, a nosotros mismos. Tenernos presentes, tenernos en cuenta. Y el darnos un regalo, hay que tener también presente que el regalo podemos disfrutarlo desde el antes, durante y después. No es algo que aunque ahorita ustedes lo escuchen y digan, ay, qué bonito, ay, qué bien, ¿sí? No es algo tan fácil de incorporar, ¿eh? Ahorita yo lo estoy mencionando, mañana muy fácilmente puede que se les olvidó. Fina nos habla de una consultante suya con un tema de autoestima muy bajo. En consulta final le platica este concepto y entonces lo has entendido, me ha explicado, sí, doctor. Dice, bueno, pues tenemos una semana para que nos volvamos a ver. En esta semana te voy a pedir que te des 2 regalos. La mujer sale, pasa una semana, regresa, segunda consulta, empieza ahí y finaliza y bien.
Dime qué te has regalado en esta semana que no nos vimos. Pues no, todavía nada, doctora. ¿Y por qué no te has regalado nada? Pues es que todavía no es mi cumpleaños. Mira, si bien en tu cumpleaños podrías darte un regalo especial, la idea del regalo es que puedes dártelo en cualquier momento, cualquier día. Es que no tuve tiempo, dice la mujer. Tuviste una semana. Es que los niños, es que la tarea, es que la comida, es que la ropa, es que. Y entonces siempre hay pretextos. Una idea para que podamos ir incorporando este concepto que, créanme que aunque parece simple, la misma finalización puede ser tan poderoso como tú quieras. Si les gusta el concepto regalo, sí les puedo garantizar que es un parteaguas en nuestras vidas. Yo personalmente, desde mí, Roberto, la idea de incorporar ese concepto a mi vida para bien tratarme, sí me ha hecho tener una mirada de mí y hacia afuera muy, muy diferente. Date un regalo o dos en una semana. Siguiente semana, agrégale uno. Siguiente semana, agrégale uno. De tal forma que llegues a un momento en que no pase un día sin que te des un regalo. No tienes que invertir dinero todo el tiempo, es tiempo. Tiempo. Dice Fina, hay muchos regalos que no cuestan dinero. Darme un masaje de pies, darme un baño rico, ponerme crema, comerme algo que disfruto mucho, pero conscientemente, tranquilamente, no comer por comer, no beber por beber, no bañarme por bañarme, sino conscientemente disfrutando de cada momento. El segundo concepto es cuidar. La misma idea de regalo, solo que de mí para ti o de ti para mí. Tan importante es dar como importante es recibir, ni mejor ni peor. Solo que a veces aprendemos solo una o la otra. Si aprendemos solo a dar, entonces no voy a permitir mi capacidad de recibir de ti, a desarrollar mi capacidad de recibir de ti, ni voy a permitir que tú desarrolles tu capacidad de darme. Y viceversa, si yo solo recibo, aprendí ello, pues no voy a permitir desarrollar mi capacidad de darte y que tú desarrolles tu capacidad de recibir. Dar y recibir desde esta idea de te doy porque para mí eres importante, porque para mí eres una persona única y para mí te lo mereces, por eso te comparto, por eso hago esto por ti, es una forma de bien tratar a la otra edad, que fortalece nuestros vínculos, nuestras relaciones en este otro de los solones. Si eso lo hacemos con una persona, con otra, podemos ir creando vínculos en lo social, ¿sí? Una familia es la que te tocó, la consanguínea. En el mejor de los casos, ojalá que nos guste pertenecer a esa familia. Solo que desafortunadamente hay veces que no nos ha tocado una familia y que nos haga bien y que es totalmente válido decir no. Y otra familia es la que tú eliges o la que te invita a ser parte de. Y esas se llaman familias afectivas. Que dentro de la familia afectiva puede haber parte de la familia consanguínea, sí, solo que no es obligación. La familia afectiva es aquella donde nos bien tratamos. Desde estos conceptos del regalo, del cuidarnos. Entonces, este concepto del buen trato, desde Fina Sanz, podemos desarrollarlo desde lo personal, con el regalo, lo relacional, con el concepto cuidarnos, y desde lo social, con el de crear familias afectivas. ¿Qué tiene que ver esto con Epicuro? Epicuro, cuando nos dice que el placer es el máximo supremo, el placer es el principio y el final de una vida feliz, él nos dice que hay placeres que son naturales
y que son necesarios para vivir. Agua, aire, alimento. Sin estos, si estos no los tenemos, morimos. Son necesarios para vivir. Y hay que saciarlos. Si quieres aumentar el placer para disfrutar más, pues puedes adornarlo. Puedes adornar el agua con sabor, el alimento con condimentos y el aire con aromas. Y quizá eso nos puede llevar a disfrutar más. Y la otra parte de Epicuro, que es importante desde su propuesta hedonista, es que él fomenta la amistad, que yo relaciono con el término de las familias afectivas de Fina Sanz. Por eso es que tanto Oscar como yo decimos que tanto la propuesta hedonista de Epicuro es una forma de buen trato. Busquen Epicuro, su filosofía a Diógenes, desde estas ideas de dudar, cuestionar para poder cambiar y desde las alternativas que nos pueden llevar a vivir con más gozo, con más disfrute, con más placer personal, relacional y social. Osvaldo, pues corriendo, pero me emociono y les quiero hablar de muchísimas cosas, pero si tú lo consideras, si tenemos 15 minutitos para cualquier pregunta, cualquier duda que tengan, ¿no? Comentario. Pues adelante, el micrófono ahora sí que está abierto para todos y todas. Sí, hay una pregunta por ahí. No sé quién. Es que está como Brenda, pero nos dijo que okay. Raúl, ¿dijiste? ¿O no me okay. acuerdo? ¿Dijiste? ¿Abres tu micrófono? Hola, hola a todos, todas, ¿qué tal? ¿Qué tal? Pues buenos días a todas y a todos. Basándome o inspirándome en los actos del perro y en otras desobedientes, porque pues, no solamente fue el perro, sino había más morras. Arquia, por ejemplo. Pues, ajá, exactamente. Entonces voy a nombrarlo primero como una acotación y como comentario. Fíjense que es bien chido aprender, ¿no? Escuchar, pero de repente me llama la atención que siempre pasa y creo que también es parte de la hegemonía patriarcal y por supuesto del Estado y de la institución, el acaparar y hablar, ¿no? Por ejemplo, vamos a la primaria, al kinder, a la secundaria, y el maestro o la maestra, profesora o profesor, habla. Y entonces en este hablar, pues solamente recibo, por ahí nos decía el compa Roberto, ¿no? Esta capacidad de recibir y dar. Pero entonces tengo una pregunta, si solo se habla o si solo el que sabe o la que sabe habla, ¿cómo se recibe y cómo se da, cómo se comparte? Tendría que haber entonces, yo pienso esto, traigo esto, ¿tú qué piensas? Yo tengo dudas, esta compa tiene dudas, este compa tiene dudas, qué sé yo, justo para la colectividad y para romper el esquema educativo o psicoeducativo o pedagógico que también tiene que ver con la hegemonía, porque, pues si no más recuerdo, desde que yo entré al kinder hasta que terminé o he ingresado a algunos espacios de estudio académico, casi siempre es así, ¿no? Y no dudo que sepamos todas, todos, no lo dudo, pero creo que sí es importante bueno, yo arrojo esta idea, ¿ustedes qué onda? ¿Ustedes qué tranza? ¿No? A ver, eso como primera acotación. Segunda acotación, a mí me parece todo esto importante que nos menciona Roberto, porque recae justo en la construcción de cada persona. Ya no nombraría mujer, hombre, sino cada persona, ¿no? Cada ser humana, cada ser humano. Las construcciones humanas, las construcciones de las personas justo, pues son a partir del nombrar del otro, de papá o mamá que nombran, etcétera. Ahora, yo de repente
tengo otro comentario. Bueno, aquí ya termino el primer comentario. El otro comentario es el siguiente. Cuando el compa Roberto nos compartía esos esquemas de erotismo, productividad, o más bien reproductividad, a mí me sonó como una cuestión capitalista, ¿no? También, o sea, es esa cuestión de productividad o reproductividad. Y de repente digo, bueno, ¿por qué no podríamos o por qué no se podría cambiar el término reproductividad con una cuestión, o más bien por la palabra construcción o deconstrucción? Porque a final de cuentas, el significado de reproductividad es que sean o que se reproduzcan personas similares, más no idénticas. Pero si solo nos quedamos con la cuestión de la reproductividad, entonces vamos a reproducir personas similares. Aquí está un poquito esta cuestión del juego de palabras y lo que significan cada palabra, ¿no? Eso como primera instancia. Y luego, yo creo que cuando se deconstruye o cuando se apuesta por una deconstrucción, se rompe con el lenguaje, se rompe con todas las palabras, se rompe con todas las visiones, se rompe con todas las formas de ver el mundo, que incluso personalmente en algunos espacios de pedagogías libertarias y compas mujeres y compas hombres anarquistas, afortunadamente he logrado esta sensibilización y decir, ah, chinga, lo que estoy diciendo como que aunque esté en el diccionario, no está chido, lo voy a romper. Rompo, incendio, construyo a partir de la ruina, ¿no? De ese momento. Bueno, este comentario. Y otra cosa, cuando Roberto nos comparte que utiliza esta cuestión de una forma de ver transgénero para poder decir o para poder atreverse o romper la estructura, está chida. Yo haría un complemento y sería entonces ver la forma de romper desde la cuestión transgénero para romper esa palabra siendo transgresores y subversivos. A mí me encanta la palabra subversivo. Tal vez no utilizo transgénero, pero creo que sí soy subversivo. Pum, ¿no? Con todo es sobrecisas, es romper, es atreverse, es poder hablar, poder manifestar. Ahora, la sesión anterior comentaba sobre la cuestión titánica de cómo estar en el mundo y esas acciones que esta información nos permite sensibilizar, reflexionar. Y yo repito de nuevo lo que dije en la última sesión, pues que no se quede aquí, que no se quede en esta hora con 28 minutos que vamos, ¿no? Que se reproduzca y que logramos compartir a todas las personas que están a nuestro alrededor, no solamente en la institución, sino afuera, en la calle, en espacios públicos, con nuestra familia, con nuestros hijos, hijas, etcétera. Cuestionar y reflexionar. Y ya, ese es mi comentario y mi participación. Compas, a todos y a todas, salud y buenos días y buenas tardes. Y ya. Ok. Pues, Osvaldo, si lo consideras, compartir rápidamente. Sobre el primer punto, sin afán de disculparme, es el formato que previamente tanto quiera, específicamente con Osvaldo, y me dijeron porque sí que me encanta la interacción, sí que me encanta que podamos... y créanme que, repito, sin afán de disculpa, querer apropiarme o apoderarme del discurso de la palabra. Sin embargo, como ustedes vieron, bueno, el tiempo, incluso aquí alguien dice faltó tiempo. Sí, hice todo lo posible por tratar de transmitirles un montón de ideas que, pues en estos minutos, pues puede incluso quedarse un poco así, ¿no? Y eso nos lleva al segundo punto porque yo retomo la propuesta desde Eusebio Rubio. Él llama reproductividad. Me encanta que haya una mirada, ¿no? Y claro, desde la crítica, pues desde el capitalismo, el neoliberalismo. Si tuviésemos más tiempo, a lo mejor llevamos más allá el concepto de reproductividad, ¿sí? Y en este caso es retomando desde
teoría, la propuesta de los solones de Eusebio Rubio y respetando la cita. No estoy para nada en contra de poder proponer y llevar. Y pues el tercer punto, totalmente de acuerdo. Cuando yo les hablo de una manera de ver este concepto transgénero, pues es desde mi lectura, pero como repito al principio, les dije, yo no quiero imponerles todo esto y creo que se logró de alguna manera, es invitarles a reflexionar. Muchas gracias, compa Roberto, chido por tu información y chingón, chingón. Bueno, Gracias. saludos, buen Muy camino. Repíteme otra vez como nos dijiste, entraste como Brenda, pero nos dijiste tu nombre. Entré como Brenda y comparto como David y Ok, me David. conecto como educador de pro niños de la calle. Gracias, David. Pues muchas gracias, David. Pues ahora sí que no sé si hay algún otro comentario que quieran hacer o alguna pregunta, sino para ir cerrando. Me dicen que si puede repetir las 3 fases para hacernos los regalos. El regalo es tener presente 3 elementos. O sea, para que cualquier detallito que podamos decir, ay, pues yo sí me doy eso, ¿sí? Pero para convertirlo conscientemente en me estoy dando algo de mí para mí, 1, ¿por qué me voy a dar, no? Porque yo soy importante. 2, porque yo me lo merezco. 3, porque yo soy un ser irrepetible, soy una persona única. Esos 3 elementos, tenerlos presentes para cuando yo digo, yo quiero darme esto. Miren, les decía, un chocolate. O sea, un regalo puedo dármelo hoy en la tarde, ¿no? Un chocolate. Pero desde ahorita ya estoy degustando y disfrutando, ¿no? Esa idea de se me antoja. Cuando me come el chocolate, idealmente que lo esté disfrutando, no que me lo trague, disfrutando. Y en la sensación de satisfacción de, ay, qué rico estuvo. Bueno, eso quizá es un poquito más sencillo, más fácil. Y que quizá me voy a tardar unas horas en darme ese regalo. Si me lo permiten compartir, una vez tardé 8 años para darme un regalo. 8 años. Que no significa que en esos 8 años no me di muchos otros regalos de otro índole. Fue un viaje. Desde que lo pensé, desde lo que dije, yo quiero hacer este viaje, quiero darme ese regalo, me tardé 8 años. Entonces, hice todo lo posible para buscar, para construir, para crear la posibilidad de hacerlo y de disfrutarlo. Entonces, desde tener la idea de quiero hacerlo, pues ya estoy disfrutando. Pues cuando lo realicé y hoy que han pasado incluso otros 8 años, o en el 2000, no, ya pasaron 10. Sigo disfrutándolo desde los recuerdos, desde la vivencia. Entonces, el concepto regalo no es una cajita, no es un moño, no, es mucho más amplio y que puede ser un detallito chiquitín como un concepto muy, 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 muy grande. Claro. Pues muchas gracias, Roberto, y me quedo con esta parte de los regalos, ¿no? Que para bien tratarnos hay que regalarnos cosas, ¿no? En el amplio sentido de la palabra, ¿no? Y que puede ser como de lo más simple hasta lo más complejo y que pues, obviamente los regalos pues, son una forma de dar afecto, ¿no? Como tal, Sí, ¿no? y en este caso de bien tratarnos, ¿no? Bien Y tratarnos. vinculado, cuando yo digo con el hedonismo de Epicuro, es de disfrutarlo, de Ok, sentir goce, placer y eso. Y esta misma idea, porque recuerden, el regalo es en lo personal, de mí para mí. ¿Cuándo deja de ser egocéntrico? Cuando también paralelamente construimos la idea de regalarte y de permitir que me regales, ¿eh? Porque les decía, a veces yo doy y no permito que me des. Entonces siempre estamos con, ay, no te hubieras molestado. Ojalá cambiemos el no te hubieras molestado por el muchas gracias claro. por tenerme presente. ¿Sí? Y entonces ahí llevamos el concepto regalo al concepto cuidarnos, cuidadores, cuidadoras, que fortalece el buen trato, el bien tratarnos en lo relacional. Y cuando Ok. lo vamos haciendo más, pues en lo social, creando familias afectivas.
Pues muy bien. Acá nos dice Blanca, Osvaldo, qué importante esto que nos propone el darnos, el creernos que merecemos para no mendigar afecto, exactamente, sí, que nos obliguen a estar los demás sentirnos aceptados. Qué importante esto que dicen. Miren, yo sé que puede ser un comentario cliché. Sí creo en que primero yo. Si yo asumo, acepto, incorporo el darme, el bien tratarme, sí creo que va a ser más fácil poder dar, bien tratar a alguien más y dejarme bien tratar también. Porque nuestro machismo no nos deja mucho que nos cuiden, ¿eh? Bueno, en un sentido sí, pero más como dependencia que como bien tratar, ¿sí? Nos merecemos menos, compa Blanca, sin embargo, a veces buscamos en el otro que no tiene lo que nos hace falta. Sí, a veces estas ideas que pueden ser codependientes, ¿no? No es algo sencillo. De verdad, créanmelo, aunque suene sencillo, no es tan sencillo. Lleva un proceso poder incorporarlos, sin embargo, sí creo, y sí lo voy a decir, sí creo que incorporarla a nuestra vida ayuda a disminuir estas formas violentas, hegemónicas de ser hombres. Sí ayuda el concepto de buen trato, el concepto del hedonismo, del cinismo, para cuestionarnos y poder ser transgénero, ahora sí que rompiendo con estos mandatos en una idea de ser más hombres y menos machos. O más personas, como dice David, que me encanta también esa idea. Yo estoy muy metido, David, en el tema del lenguaje incluyente y no sexista. Si les interesa el tema, yo lo trabajo desde la perspectiva de género y desde una mirada sexológica. Búsquenme, hay varios videos, si les interesa, Roberto Guadarrama Barretero, lenguaje incluyente, por si quieren ahí también, porque es un tema que también tiene que ver con nuestra forma de hablar. El lenguaje es el inconsciente de nuestras acciones, mucho de cómo hablamos, actuamos. Y sí, soy de las personas que cree que tenemos un lenguaje muy masculino y muy machista, y también lo cuestiono. Carolina, me agrada mucho esto de regalar. Pues Hay que regalarnos. hay que regalarnos y cuidar y dejarnos cuidar y Ok, crear familias afectivas. pues, pues muy bien. Pues con esto finalizamos. Muchas gracias, Roberto, ¿no? Con mucho gusto. En breve también les compartiremos, les haremos llegar la grabación, ¿no? Y el material que nos presentaste. Y bueno, pues también igual seguiremos promocionando este tipo de actividades y, pues, y nuevamente muchas gracias a ti, a Gendes, ¿no? Por todo ahora sí, por todo este cinismo, por todo pues pensar, ¿no? Desde otra perspectiva, desde otro momento, esta parte del hedonismo, ¿no? Que al final de cuentas implica el buen tratarnos, darnos regalos, ¿no? Regalos que trasciendan y que nos hagan sentir como gentes amorosas y vínculos afectivos pues, más sanos, ¿no? Y pues Bueno, muchas gracias, ¿no? pues con mucho gusto y espero que no sea la primera, sí fue, espero que no sea la última. Con mucho, Igualmente. Pues muchas gracias y bueno, en breve les estaremos llegando la información de la presentación y todo esto. Pues hasta luego y bueno, hasta luego. con esto concluimos.